El Señor nos bendiga. Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga al pueblo de Dios. Que este día sea un día bendecido para aquellos que creen en su palabra. Que el Señor bendiga a todos los que se van a conectar, aquellos que saben que la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios es medicina, ¿cierto? La palabra de Dios es fiel, es verdadera. Dice la palabra que cesarán las lenguas, cesarán la profecía, pero más su palabra no pasará, porque la palabra de Dios permanece y permanecerá para siempre hasta cuando Cristo venga. Así que saludo a todos mis hermanos, aquellos que ya se están conectando. Les invitaría a que enviaran un saludo ahí para yo también poder saber quiénes están, porque a veces no me aparecen bien los que están conectados. Así que Dios bendiga a todos en general. Dios ha puesto una palabra, hermano, una palabra que sé que traerá bendición a tu casa, traerá bendición a tu familia, le traerá bendición a nosotros como personas. Necesitamos la fe, necesitamos la fe viene por el oír, cierto que dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y cuando usted oye la palabra, la escucha y se toma de la palabra, algo sucede, algo comienza a acontecer. Así que invito a los que están recién conectados, veo 5 personas conectadas, que usted ahí por ahí coloque ahí en el comentar, Dios le bendiga pastor, saludos, como quiera decirme, para que yo pueda también reenviarle esa bendición y ese saludo a usted. Dios transforma, Dios cambia, Dios levanta, Dios hace misericordia a los que le aman. Usted es un hijo del Señor, una hija del Señor, debe creer a la poderosa palabra del Señor. ¿Ve? Ahí mi hermana Camila Cortés se animó a escribir y pone bendiciones, siervo del Señor. Desde Padre Hurtado lo estoy viendo. Le mando un fuerte abrazo a ambos. Cariñoso a mi pastora Clarita. Amén. Ella está conectada, así que ella ya vio tu saludo, así que igualmente mi hermana Camila, que la bendición de Dios cada día alcance tu vida, tu familia, tu casa, tu hogar, tu esposo, tus hijos, y que el Señor prospere cada día tu camino. Amén. Él abre brecha, Él abre camino donde no lo hay, ¿cierto? Por eso que la palabra de Dios es tan fiel, es tan verdadera. A veces cuando estamos en dificultades nos cuesta creer, pero Dios hoy día, hermano, nos tiene una palabra que nos va a colocar esa inyección a la yugular, hermano, para que podamos creer de que Dios está aquí. Una palabra que va a ir directa al corazón. Mi hermana Erika Díaz pone: hola mi pastor, bendición, que Dios le bendiga en este día, amén. Dios bendiga a mi hermana Erika Díaz, amén. Una mujer que la conozco hace muchos años, cuando yo era joven, por no decir niño, también la conocí a ella. Y mi hermana Erika Díaz, Dios ha transformado su vida, Dios ha hecho cosas grandes con ella, doy testimonio de eso. Así que mi hermana Erika Díaz, un gran abrazo, que la presencia de Dios esté sobre ti cada momento, amén. El fluir de Dios es hermoso cuando nosotros buscamos su presencia. Cuando nosotros comenzamos a hacer lo bueno delante de Dios, algo tiene que acontecer en nuestras vidas. Él es fiel, hermano, Él es verdadero, y no me voy a cansar de decirlo. Él jamás abandona a los suyos. Pese a las dificultades, pese al problema y a la lucha, y a lo mejor a la necesidad que usted esté viviendo, Él es fiel, Él es fiel. Y es fundamental, hermano, creer que Él es fiel. Él es verdadero. Vamos a estar unos minutitos ya a punto de comenzar la poderosa palabra del Señor. Le pediría que no se desconectara, sino usted estuviera ahí presente, hermano, en la conexión para recibir esta palabra fresca, bendecida de parte del Señor. Saludo a mi familia, saludo a mi esposa que está conectada. Que Dios bendiga a todos en general, mis hijos,
Que Dios les bendiga a cada uno de ellos. Dios bendiga a la familia, a mi madre y así a todos mis hermanos y a toda la familia que va a empezar a escuchar una palabra. Que Dios te bendiga. Mi hermana Dicaría dice: gracias, mi pastor, por las bendiciones. Igual para usted y su familia. Amén. Qué rico poder adorar. Qué rico poder bendecir el nombre del Señor. Poder estar en este minuto. Estoy en mi aposento. Estoy en mi dormitorio, en mi pieza. Aquí estoy para poder entregar un mensaje. Amén. Estoy en mi escritorio, donde aquí Dios me ha establecido para poder prepararme día a día, que Dios pone en mi corazón entregar un mensaje, hacerlo con mucho agrado delante de la presencia del Señor. Mantengámonos unos minutos ahí, porque ya se viene la poderosa y eterna palabra del Señor. Amén. Mantengámosla ahí un minuto, hermanos. Ya, mis hermanos, vamos a ir a la poderosa palabra del Señor. Sé que todos estamos esperando el mensaje, así que vamos al libro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, verso 10. Y lo vamos a leer hasta el 17. Del día al 17, yo le he puesto un título a esta palabra. Dios bendiga a mi hermana María Silva Colina. Dios le bendiga mucho a ella que está conectada, se acaba de conectar. Dios le bendiga mucho. Yo le he puesto un título a esta palabra: Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Y damos lectura a la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre que es por sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, y en estos pues venid y sed sanado, y no es día de reposo. Amén. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todos los pueblos se regocijaban por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ahí está la poderosa palabra del Señor. Amén. Dios transforma nuestras dificultades en milagros, y podemos ver a esta mujer que estaba enferma por 18 años, encorvada. Vemos el milagro, vemos la sanidad, una mujer que no podía enderezarse, pero sin embargo Jesús no le importó el día de reposo. Pero siempre va a haber gente, hermano, como dijo la palabra, habían hipócritas que para ellos les convenía ocupar el día de reposo, pero cuando Cristo lo ocupó para sanidad, lo cuestionaron. Entonces, pocas palabras, se avergonzaron después de esto aquellos adversarios. Siempre van a haber adversarios en la vida,
que no te van a entender cuando tú entregas un mensaje, ¿cierto? Pero la palabra del Señor son para aquellos entendidos, para aquellos que quieren comprender, quieren alimentarse, quieren ser enseñados a través de su palabra. Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Entonces es fundamental crecer en el conocimiento de Dios y su poder. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que sepamos las cosas que nos ha concedido. Nuestro corazón, hermano, debe estar siempre dispuesto a recibir la palabra de Dios y su revelación. Y dentro de los aspectos que debe conocer y experimentar de nuestro buen Dios, es que además de ser nuestro Salvador, sepa usted que Él es nuestro Señor, Él es nuestro sanador y también es nuestro libertador. Él sigue haciendo milagros. Dios transforma nuestras dificultades en poderosos milagros. Y el Espíritu Santo quiere enseñarle al pueblo de Dios ese poder divino para enfrentar y superar cualquier tipo de crisis que cada uno de nosotros podamos estar viviendo. Entonces, en nuestro camino enfrentaremos desiertos que debemos superar. Amén. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Mire, imagínese usted, Moisés hizo partir al pueblo de Israel al Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Qué tremendo, hermano, este proceso que el pueblo de Israel tuvo que vivir. 3 días sin agua. Usted se imagina, 3 días sin agua se deshidrata. 3 días sin agua, muchos se mueren. Pero estos hombres, a pesar de esa situación, algunos no comprendieron por qué Moisés lo había llevado, ¿cierto?, por el camino, y se encontraron en el desierto de Sur sin agua. Como bien sabemos, el desierto no habla de aridez, soledad, peligro y adversidades. La Biblia nos enseña que era Dios mismo quien iba delante de ellos, y pasar por el desierto era parte del camino. Sin duda alguna, en esta parte del camino el pueblo de Israel aprendería el poder de la alabanza. En el desierto aprendemos el poder de la alabanza. En el desierto se desarrolla nuestra fe. En el desierto se desarrolla nuestra intimidad con Dios. En el desierto reconocemos que hay un Dios proveedor. En el desierto conocemos que hay un Dios todopoderoso. En el desierto, cuando estamos viviendo el problema, la dificultad, ahí donde nosotros más tenemos que humillarnos. Es más donde tenemos que sumergirnos delante de su presencia, aún en las circunstancias más difíciles. Es ahí donde tú y yo debemos buscar su rostro. La Biblia nos enseña que aquella región tenía por nombre el desierto de Sur. Y la palabra Sur, desde el hebreo, viene de un término que además quiere decir pared, muralla. Eso significa pared y muralla. Entonces, esto es algo a superar. Muchas veces se va a enfrentar la pared delante tuyo. Muchas veces se va a enfrentar esa muralla que no te va a dejar avanzar. Pero es algo que nosotros debemos superar. Tenía al frente una prueba de su fe. 3 días sin hallar agua. Escuche bien, fácilmente es una situación que puede producir cuestionamientos, dudas e incertidumbre en nosotros. Pueden surgir muchas situaciones en las cuales pensemos que Dios nos ha dejado. Podemos pensar que muchas veces Dios te ha abandonado, aún en esa circunstancia. Pero debemos tener mucho cuidado de la murmuración, pues hace más amargo el camino cuando nosotros cuestionamos, cuando nosotros, hermano, empezamos a confrontarnos delante de Dios, cuando nosotros empezamos a cuestionarnos, a dudar, a tener esa incertidumbre, cuando nosotros empezamos a murmurar, se hace más amargo el camino. Pero escuche bien, la Biblia en Éxodo, capítulo 15, versos 23 y 24, dice la Biblia que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara.
Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Se preguntaron entre ellos qué iban a beber, si las aguas estaban amargas. Pero ¿cómo no comprender y entender que en medio de una dificultad Dios siempre da una salida? Si Dios te llevó al desierto es por algo. Si yo estoy viviendo mi desierto es por algo. Si usted está viviendo una enfermedad y una dificultad es por algo. Pero desde ahí Dios te va a sacar, aunque sea amargo, aunque sea más amarga las aguas, Dios te va a sacar y te va a sacar en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Pero estos hombres no comprendieron y empezaron a murmurar contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Debemos tener en cuenta que la palabra amargo es el adjetivo calificativo de un sabor. Ante esta situación amarga, ellos murmuraron contra este hombre, hablaron mal contra él. Es una expresión que equivale a obstinadamente se quejaron contra Dios. Debemos considerar que ellos acaban de tener una gran victoria y ver uno de los más grandes milagros de la Escritura. Dios abrió el Mar Rojo para que ellos pasaran en seco. Y con sus propios ojos ven la destrucción del ejército del faraón. Lo vieron ellos. Pero lamentablemente la Escritura nos enseña que fue la continua queja la que no permitió que el pueblo de Israel superara rápidamente el desierto. Cuando nuestras quejas son en forma continua, no podemos superar el desierto. Nos quedamos estancados en el desierto. Su mayor obstáculo no fue el desierto mismo, sino la dureza de su propio corazón. Alabanza a su nombre, lo cual lo llevó a quejarse contra Dios, lo llevó a quejarse contra la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos quejamos contra Dios y decimos: ¿por qué estamos viviendo tal situación? ¿Por qué lo debe suceder a nosotros? Pero todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Dios es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 25, y Moisés clamó a Jehová. La Biblia habla que Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas y allí fueron probados. Debemos tener en cuenta varias cosas muy importantes aquí. Primero vemos, hermano, las aguas amargas. Vemos el problema, vemos la dificultad que está enfrente de nosotros. Pero aquí sucede algo importante. Moisés clamó a Jehová. Nosotros debemos clamar a Jehová. Debemos clamar ante su presencia. ¿Y sabe lo que Dios le mostró? Un árbol. Y ese árbol lo echó las aguas y las aguas se endulzaron. Pero debemos tener en cuenta dos cosas muy importantes aquí. Ante los obstáculos, debemos acudir a la presencia de Dios. ¿Cuántos de los que estamos escuchando en medio del obstáculo, en medio del problema, en medio de la dificultad que usted está viviendo o que yo estoy viviendo, acudimos a la presencia de Dios? O sencillamente los largamos a llorar, o solamente los ponemos a patalear, o solamente los ponemos a quejarnos de la situación que estamos viviendo. Textualmente nos dice la Escritura: Moisés clamó a Jehová. Y esto es lo que es correcto, es lo que debe suceder en nuestra vida, es lo que debe hacer ante la adversidad usted y yo. No gastes tu fuerza en quejándote. Invierte tus energías buscando la presencia de Dios. El Señor le mostró a Moisés lo que debía hacer. Esto nos recuerda que en la presencia de Dios donde viene la revelación. Cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios abre camino. Cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios abre puertas que están cerradas. Cuando tú estás dentro de la presencia de Dios, suceden cosas sobrenaturales. Cuando tú estás en la presencia de Dios, hay dirección para poder tener, hermano, la bendición en nuestras vidas. En medio de la adversidad, en medio de la dificultad, Dios le dio la salida al pueblo de Israel. Es Dios quien hace nuestra dificultad en un gran milagro, hermanos.
La Biblia nos dice, y las aguas se endulzaron, las aguas se endulzaron. El Señor tiene el poder para cambiar el sabor amargo por un dulce sabor. Él tiene poder para cambiar nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en alegría. Las aguas se endulzaron y el pueblo de Israel en medio de ese desierto pudieron beber las aguas de ese desierto. Él puede cambiar los sabores amargos de tu vida, pero con cierta frecuencia. Lo amargo de la vida esconde sabores dulces que solo se conocen y se experimentan cuando buscamos a Dios y encontramos en Él la respuesta de su soberanía, porque Él es soberano y la soberanía de Dios es tremenda sobre nosotros. Es muy importante también tener en cuenta aquí que la Biblia nos dice, y allí los probó. Es allí en el desierto donde Dios nos prueba. Dios nos prueba cuando eso ocurre. Si usted está siendo probado en alguna área, entienda que Dios es el que te está probando. Entonces, ¿cómo respondemos ante las circunstancias difíciles de la vida que permite el Señor que lleguen a nosotros? ¿Cómo respondemos? Podemos caer en la tentación de murmurar. Podemos caer en la tentación de quejarnos, de enojarnos, de desanimarnos e incluso de volver atrás, como quiso en algún momento Israel. O podemos hacer lo correcto, es decir, buscar a Dios y hacer su voluntad con la sabiduría y fuerza que Él nos puede dar. Hay sanidad en Dios para su pueblo. Nos dice la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Dios, tu sanador. Bendito es la palabra. Dios muestra su gloria en los escenarios más difíciles. Y a través de la palabra de Dios podemos ver que el Señor se manifiesta en el momento preciso. La Escritura nos enseña que ellos estaban en el desierto. No estaban nada, hermano, en el mall. No estaban nada en un lugar que en familia. Ellos estaban en el desierto, 3 días sin agua, hermano. Y las que encuentran son amargas. Escuche bien, 3 días en ese lugar. Y cuando se encuentran en una situación como esa, se encuentran en un lugar amargo. Algo pasó. A través de la palabra de Dios podemos ver que el Señor se manifiesta en el momento preciso, lo estaba diciendo. La Escritura nos enseña que ellos estaban en el desierto. 3 días. Hay que poner ok nomás, creo. 3 días sin agua. Y las que encuentran, mire, 3 días sin agua. Y las que encuentran, más encima estaban amargas. Bueno, en la actualidad allí hay agua salada y amarga y no potable. Pero allí el Señor manifestó su poder, manifestó su gloria. Manifestó su poder y manifestó su gloria. Es interesante ver que aparece por primera vez en la Biblia el nombre Jehová Rafa. Usted sabe lo que significa Jehová Rafa. Para aquellos que no saben, Jehová sanador. Fue pues una nueva revelación de Dios a su pueblo en las aguas amargas de Mara. Las situaciones difíciles son con frecuencia escenarios de revelación de Dios. Son frecuencia escenarios de la revelación de Dios.
Entonces vale la pena hacernos aquí una pregunta. ¿Por qué el Dios sanador se manifiesta ante su pueblo endulzando unas aguas saladas y amargas? ¿Por qué el Dios sanador se manifiesta ante su pueblo endulzando unas aguas saladas y amargas? Es muy importante tener en cuenta que esta región es costera, muy próxima al Mar Rojo, región cuyo suelo es muy rico en sodio. Por ejemplo, el Mar Muerto se llama así porque allí no hay vida, debido a su alto nivel de salinidad. O sea, el Mar Rojo, debido a su alto nivel de sal, se le llamaba el Mar Muerto, porque allí no había vida. Entonces, este acontecimiento nos permite ver que donde hay muerte, nuestro Dios, nuestro buen Dios, genera vida. Esto nos enseña que en medio del desierto, Dios puede hacer florecer un jardín. Que en medio de tus dificultades, nuestro Señor puede mostrar su gloria. Que en medio de la maldición, Él puede establecer su bendición. Porque todo es posible para Él. Y no hay nada difícil para nuestro Dios. Cuando el camino se hace duro y difícil, el Señor renueva las fuerzas de su pueblo. La palabra de Dios nos permite ver que el pueblo de Israel estaba fatigado. El pueblo de Israel estaba cansado y muchos quizás desanimados. Pero el Señor no solo endulzó estas aguas, sino que los llevó a Elim. Nos dice la Biblia, Éxodo 15:27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En este pasaje, hermanos, bíblico, podemos ver varias cosas importantes. El nombre de aquel lugar, Elim, quiere decir árboles grandes. Por lo general, se le identifica en la actualidad como Wad Shandel, a uno de los 96 kilómetros al sudeste de Suez, que tiene una abundante vegetación de palmera, tamarandos, acacias y una fuente permanente de agua que produce unos 1770 litros por minuto. Ahí estaban ellos, ahí pudieron llegar, un lugar verde, de abundante agua en medio de aquel desierto. La palabra de Dios menciona 12 fuentes de aguas. Estas aguas no eran estancadas, eran aguas corrientes, 12 fuentes. Podía ser una para cada tribu, mejor. Lo que nos recuerda que Dios es el proveedor de todos sus hijos. En este lugar Israel se detuvo un tiempo, lugar en el que renovaron sus fuerzas, llenaron sus vasijas de agua para seguir hacia el plan de Dios. Porque para que nosotros podamos avanzar y creer en la palabra, llega un minuto que Dios te pone en ese descanso. Dios te pone, escuche bien, ese descanso con Dios para que tú puedas seguir avanzando, para que tú puedas renovar tu fuerza. Ellos pudieron llenar sus vasijas de agua, seguir hacia el plan de Dios, conquistar la tierra prometida. Por eso que en esta palabra nos recuerda que permite concluir que por difícil que sea el camino, siempre será el Señor nuestro sustento, siempre será nuestro Señor el proveedor. Él es nuestro pastor, Él es nuestra guía, Él cuida siempre de nosotros. Él es nuestro pastor y la Biblia dice que nada nos faltará. El Señor tiene cuidado de sus hijos y manifiesta su gloria a través de sus milagros. Dios no cambia, Él sigue en medio de su pueblo, guiándolo y protegiéndolo a pesar que muchas veces el pueblo es duro de servir. Y detrás de todos obstáculos, el Señor tiene para nosotros una gran victoria. Entonces, Dios transforma nuestras dificultades en milagros. ¿Cuántos creemos que Dios cambió a esta mujer? Dios hizo cosas grandes, 18 años que estuvo enferma, pero vino Cristo, hermano, y se le apareció y esta mujer nunca más fue la misma.
Entonces debemos ser conscientes de que las dificultades, pruebas de nuestra fe o problemas pueden aparecer un día cualquiera en nuestra casa, sin previo aviso. Sin duda alguna, la llegada de un nuevo hijo a la familia es por supuesto una gran noticia. Hay gozo en casa por semejante anuncio. Sin embargo, a veces el contexto es difícil, pero Dios transforma nuestras dificultades en poderosos milagros. El caso de Moisés lo dice la Escritura en el libro de Éxodo capítulo 2, versos 1 y 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio Dios a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. La palabra de Dios enseña que en el libro de Éxodo que los padres de Moisés tuvieron que enfrentar una situación crítica, ya que la llegada de su hijo Moisés se daba en medio del decreto mortal del rey Egipto, quien había dicho: todo hijo varón de los hebreos que naciese debía morir. No fue fácil tampoco para los padres de Moisés. Había un decreto de muerte. Había una voz del enemigo que se levantaba contra los planes del Señor. Había una voz del enemigo que quería destruir a todo niño recién nacido que fuera hebreo. Por eso que este niño Moisés tuvo que ser guardado 3 meses. Sin embargo, nos enseña la palabra de Dios que los padres de Moisés estaban unidos en la fe. Ellos eran hebreos, descendientes de Leví. Y recordemos que esta fue la tribu que luego fue llamada al sacerdocio. Ellos confiaron en el poder y cuidado de Dios y no fueron avergonzados ni decepcionados por el Señor. Él los protegió de aquel decreto de muerte. Y hoy día, a través de esta palabra, Dios te dice: Dios jamás te va a decepcionar. Dios jamás te va a dejar abandonado. Dios siempre va a cuidar de ti. Dios siempre va a cuidar de nosotros. Jamás seremos avergonzados ni decepcionados por el Señor. Porque aunque haya un decreto de muerte, aunque haya muchas situaciones que te persigan, aunque haya gente que te quiera ver destruida, aunque haya gente que no te quiere, no te ama, el decreto de muerte no pasará por tu casa, porque el Señor guardará de ti. El peligro era real e inminente en ese momento. La situación era crítica. Sin embargo, podemos ver que los padres de Moisés, a pesar de todo, estaban unidos por la fe, aún ante la adversidad. Y eso es lo que Dios quiere hoy día, que la adversidad, ni aún la adversidad te desuna. La adversidad te debe unir a tu esposa, te debe unir a tu esposo, te debe unir a tu familia. La ley o decreto del rey egipcio era demoníaco. Su objetivo era inspirado por las tinieblas mismas de Satanás, pues procuraba destruir la simiente de Dios. Es decir, el objetivo era destruir la descendencia de donde vendría el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Aunque aquella orden venía del faraón, los padres de Moisés fueron valientes. Lograron ver el plan de Dios con su pequeño hijo Moisés. Ellos lo escondieron durante 3 meses. Fue un acuerdo entre ellos. Lo hicieron juntos, fortalecidos en Dios. Lucharon unidos ante la adversidad. Y eso Dios, lo que Dios quiere es que los pongamos, por favor, de acuerdo. Los matrimonios en este tiempo tienen que ponerse de acuerdo. Si deberían esconder 3 meses a este niño para ser guardado, fue de acuerdo entre ellos. Lo hicieron juntos, se fortalecieron en Dios, lucharon unidos ante la adversidad. Es el poder de la unidad. El acuerdo como matrimonio debe estar en nosotros. Debemos ejercer discernimiento y no permitir que el reino de las tinieblas traiga separación en el hogar, hermanos. Ora al Señor, clama su poder y el amor que Dios lo ha puesto sobre nosotros. Él transforma la familia. Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Ahora es probable que veamos a los poderes de las tinieblas levantarse contra el hogar. Es verdad. Muchas veces el poder de las tinieblas quiere levantarse contra los hogares, contra la familia. Y quiere destruir y no quiere que vivamos en la comunión con Dios.
pero Dios es todopoderoso para salvarnos. Lo que debemos hacer es acudir a Él y depositar en sus poderes, en poderosas manos, nuestras preocupaciones, orar con perseverancia, y al final veremos el poder de Dios sobre nuestras vidas en medio de nuestras dificultades, de este embarazo y nacimiento en medio de la adversidad. El Señor levantó un poderoso siervo de Dios. Así que aunque el panorama para mí y para usted sea difícil y las adversidades se levanten, debemos fortalecer nuestra fe y confiar en el cuidado y poder del Señor. Pues Él no cambia. La mujer cambia, el hombre cambia. Un día te quiere, un día no te ama, un día está contigo y un día deja de estar. Pero el Dios que nosotros servimos, Él no cambia. Dios transforma nuestras dificultades en milagro. Él transforma nuestras dificultades en milagro. Dios transforma nuestras dificultades en milagro. En todo tiempo acude. Yo te invito a que acudas al poder de Dios. La palabra de Dios nos enseña de manera clara, contundente, que en la presencia del Señor, donde somos renovados y transformados por su poder, es quien transforma nuestras dificultades en poderosos milagros. Salmo 138, versos 2 y 3. Me inclinaré mirando hacia tu templo santo y alabaré tu nombre, porque tu misericordia y tu fidelidad, porque tu nombre ha engrandecido y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste y me diste nuevas fuerzas en mi alma. En este salmo escrito por David, el Espíritu Santo nos enseña varias cosas respecto a la búsqueda de la presencia de Dios. En primer lugar, observamos en que cuando decimos buscar la presencia del Señor, nuestro ser empieza a experimentar una transformación y renovación, pues Dios es vida. Él ministra su fuerza y poder a todo aquel que se expone a su poderosa presencia. Nuestro corazón inicia una verdadera transformación y nuestra fe se restaura, de modo que podemos creer que en el Señor será quien transforme nuestras adversidades y dificultades en poderosos milagros. Es una fe osada. Debemos que tener una fe valiente, renovada en Dios. Debemos recordar aquí también que el salmista dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, según el libro de los Salmos 16:11. Todo aquel que entra en la presencia de Dios es bendecido y transformado por su poder. Y volviendo al Salmo 138, 2 y 3, podemos observar que en el texto varias palabras que nos permiten ver la vida de búsqueda del rey David por la presencia de Dios. Frase o término: me postraré, alabaré, clamé. Nos muestra que David entraba en la presencia de Dios, y es allí cuando él dice: me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios transforma nuestra actitud de fe para confiar en sus milagros. Cuando vemos los diversos testimonios de la palabra de Dios, podemos concluir que cuando te sientes de fallecer, ¿cuántos de los que estamos aquí lo hemos sentido de fallecer? Cuando tú te sientes de fallecer, cuando ves que el desánimo se levanta o viene contra ti, acude al Señor Jesucristo en oración, como lo hacía David. Póstrate, alaba, clama a Dios, y de Él vendrán nuevas fuerzas. Dios renovará tu fe, tu esperanza. Él te fortalecerá y te ayudará a perseverar y vencer todo obstáculo del camino. Recuerda, hermano, Dios tiene el poder para transformar nuestras dificultades en milagros. Creo que es interesante recordar aquí que cuando los pilotos de los aviones comerciales son avisados por sus radares que por delante tienen una tormenta, por lo general no la atraviesan, sino que vuelan sobre ella usando la fuerza de sus motores. Dios nos da la estrategia para superar toda adversidad. Así que ve a la presencia del Señor, fortalécete en su poder y supera toda tormenta y obstáculo. Él nunca te dejará avergonzado. En Cristo eres más que vencedor. Alabanza al que vive para siempre. Entonces, al considerar la trayectoria de nuestra vida hasta hoy, sin duda es evidente la protección y provisión de Dios. Él ha sido fiel y seguirá haciéndolo. Renuévate en Dios, entra en su presencia y permite que su poder y fuerza vengan sobre ti.
No tengas temor de reconocer delante de Dios tu debilidad, hermano. No tengas temor de decirle a Dios que tú tienes estas debilidades, que tú estás agotado. Hermano, no tengas temor en decirle a Dios eso. Él es tu fuerza. Él es tu refugio. Ante todo desafío, obstáculo, habla con Dios. Él tomará tu situación. Él tomará mi situación en sus manos. Él hará lo mejor en tu vida. Pídele al Señor nuestra nueva fuerza y Él te dará y te las dará en abundancia. Pues Él desea que perseveres y avances hacia la meta que Él te ha preparado. Sabe que durante el ministerio de Jesús, con sus discípulos se levantaron tormentas en el mar. Enemigos vinieron a tentarle, otros procuraron con su caída. Pero siempre el Señor confió en su Padre Celestial. No importa el tamaño del problema, Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Jesús le dijo: por vuestras poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijerais a este monte: pásate de aquí allá, se pasará y nada os será imposible. Esto fue en Mateo 17:20. Entonces te invito, hermano, a que tú le creas a Dios. Es Dios quien transforma nuestras dificultades en milagros. Y es ahí. Y hay que tener fe ante los problemas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo tener fe en medio de los problemas? Alimenta tu fe mediante la palabra de Dios. Las pruebas, las adversidades, los obstáculos son parte del camino de la fe. Y Dios mismo en su palabra nos enseña cómo tener fe ante los problemas de la vida. La fe se fortalece a través de la palabra de Dios y como resultado de la comunión con Cristo. Nuestra fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Recordemos que el Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el cuerpo se nutre en el alimento natural, nuestra fe se nutre con la palabra del Señor. Algunas situaciones difíciles son breves, otras mayor intención. Algunas son leves, otras causan gran dolor en nuestro corazón. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que solo en el Señor Jesucristo está la verdadera fuerza y ayuda. Él tiene el poder para transformar todas las dificultades, como nos enseñan los evangelios. Por grande y recia que sea la tormenta, por fuertes que sean los vientos contrarios, el Señor Jesús puede transformar la situación y generar tiempo de bendición y victoria sobre tu vida. Por eso que yo te invito, decide confiar en Dios por encima de lo que tus ojos pueden ver. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Lucas: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales parándose de lejos alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y según Lucas 11:13, una crisis, una dificultad es en realidad una oportunidad que nos permite ver la fuerza y solidez de la fe en Dios que tiene el cristiano. La verdad es que cuando todas las cosas están bien, no es difícil alabar al Señor o servirle, ¿o no? Cuando las cosas andan bien, cuando usted ve que todas las cosas Dios las va respondiendo y usted ve que la mano de Dios sobre su vida, es fácil alabar a Dios y servirle. Por el contrario, concluimos que su mano y su respaldo están con nosotros, ¿o no es así? Sin embargo, cuando observamos el detalle de la Escritura, podemos ver muchos casos en los que los hijos de Dios experimentaron oposición. Muchos de nosotros experimentamos oposición, persecución y traición. Y aunque ellos estaban viviendo y haciendo la voluntad del Señor, ellos no estaban en pecado, pero por causa de agradar a Dios, fueron rechazados y perseguidos, y hasta maltratados. Y en estos tiempos, cuando suceden cosas que nuestra mente no comprende y que pueden ser dolorosas, en donde la verdadera fe sale a relucir y muestra su fuerza. Por la Biblia podemos decir que la fe no procura entenderlo todo, sino que está segura y convencida en aquel que todo lo puede y todo lo sabe. La verdadera fe no cuestiona. Ella confía en la bondad y poder y amor de Dios. La verdadera fe en el Hijo de Dios cree y confía en el completo, perfecto y total amor del Señor Jesús, Señor por sus hijos. Aquel amor que va más allá del entendimiento del ser humano.
Es aquel amor que llevó el verdadero a hacerse carne y morir de la manera más vergonzosa y vil en la cruz del Calvario. La fe en el cristiano procura la presencia de Dios. Es muy importante destacar aquí cómo la verdadera fe nos lleva a buscar al Señor Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, ellos le salieron al encuentro. Estos hombres leprosos se enteraron que el Señor Jesús pasaba y lo buscaron, fueron diligentes. Ellos sabían que Él era su respuesta y era su solución. Con cierta frecuencia, la crisis nos ciegan. ¿A cuántas veces la crisis nos ha cegado y nos impiden ver que la solución está en el mismo Señor? Por eso debemos poner nuestros ojos. Nuestros ojos no pueden estar puestos en el hombre. Nuestros ojos no pueden estar en la mujer. Nuestros ojos no pueden estar en el profeta. Nuestros ojos no pueden estar en los pastores. Nuestros ojos tienen que estar puestas en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdenos, Señor. Nuestros ojos tienen que estar puestos en aquel que nunca cambia y tiene cuidado de nosotros. La Escritura también nos enseña que la mayoría de las veces las angustias, los problemas nos acercan a Dios. No nos agrada esto, pero a veces las adversidades son herramientas divinas que nos acercan al Señor. Hay personas que se acercan a Dios en medio de la adversidad. Sin duda alguna, la vida para los leprosos en Israel no era nada fácil. Para la mentalidad judía, tome atención, ellos estaban bajo el juicio del Señor. Los leprosos debían habitar en las afueras de la ciudad. Tenían que proclamar su condición si alguien se acercaba. Y desde el punto de vista ceremonial, el leproso estaba impedido y no podía entrar al templo como los demás judíos. Y desde aquella condición, estos leprosos decidieron buscar al Señor Jesús, superando todos sus obstáculos, confiando en el Señor y clamando: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús fue propicio a su clamor, los sanó, los restauró y les devolvió su vida en general. Estos milagros del Señor nos recuerdan que podemos confiar plenamente en Él. Nunca nos decepcionará ni cerrará sus oídos a nuestro clamor. Entonces la Biblia nos enseña de manera contundente: Dios es bueno. Él tiene cuidado de sus hijos. Y aunque atravesemos por los tiempos más difíciles, Él nos dará su fuerza y su ayuda. Acerquémonos con un corazón sincero a su presencia, porque Dios transforma las dificultades en enormes bendiciones. Los problemas tocan en nuestra puerta, ¿no? Es inevitable. Pero Él ¿Y de qué manera salir de esta situación? Solo se da cuando volvemos nuestra mirada a Dios. En las puertas de la salida al laberinto. De ahí la necesidad y a la vez la importancia de involucrar al Señor en todos los planes y proyectos que emprendan. Las circunstancias adversas que salen al paso cuando menos lo esperamos no pueden llevarnos al desánimo y darnos por vencidos sin razón alguna. Recuerde que quien pelea nuestras batallas es Dios. El que pelea por ti se llama Jesucristo. El que pelea por mí se llama Jesucristo. Por lo tanto, los siervos de Dios fueron obedientes y nosotros debemos ser obedientes a su palabra. La voz de Dios también se escucha en los momentos más difíciles. Dios está al tanto de las situaciones conflictivas que enfrentamos. Y cuando alguien habla en el nombre de Dios y es conforme a su voluntad, Él lo respalda. El poder de Dios respaldó la determinación de reconstruir el templo pese a la enorme oposición que se había levantado. De acuerdo a lo que está escrito el libro de Efesios, el libro de Ageo y el libro de Zacarías. Ayúdenos al Señor, hermanos. El poder de Dios respalda. El poder de Dios hace milagros sobrenaturales. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te colme de gran bendición, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No te olvides, Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Lo hizo con esta mujer estando 18 años encorvada.
Se apareció Jesús y algo aconteció. Ya no fue la misma de ayer. Dios transformó su vida. No era fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde desde ahora y para siempre, y no te olvides, esto es palabra de Dios. Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Cualquier dificultad que usted pueda estar viviendo, sepa que si usted se acerca a Cristo, que si usted busca la presencia de Dios en su hogar, si usted se encierra en su aposento buscando al Señor, de ahí Dios te va a responder. Un gran abrazo, muchas bendiciones a todos mis hermanos que pudieron estar hasta el final en esta predicación, a los que se desconectaron en el camino por ese motivo, que igual Dios los bendiga y Dios guarda a aquellos que también van a escuchar más tarde esta predicación. Un gran abrazo y nos vemos para la próxima. Que Dios me los bendiga.